Las relaciones entre países siempre han sido un factor importante para establecer vínculos y fortalecer los lazos comerciales, políticos y diplomáticos globales. Sin embargo, las negociaciones para llegar a los acuerdos bilaterales se han ido transformando. Diversas reuniones de Estado han estado envueltas por la polémica y confrontaciones entre los mandatarios, dejando de lado la diplomacia y abriendo la puerta a la tensión global. La relación entre México y Estados Unidos, por ejemplo, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, la tensión entre ambos países no ha parado, ya sea por la imposición de aranceles, por el tema migratorio en la frontera o por el cambio de nombre al Golfo de México, situación que ha llevado a los presidentes de ambos países a una cadena de contestaciones. La tensa reunión entre el mandatario estadounidense y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también prendió una alerta mediática, pues la discusión que mantuvieron frente a la prensa en la Casa Blanca abrió el debate sobre las consecuencias que habría en las relaciones de Estados Unidos con los países europeos. Las amenazas del presidente de Rusia también han provocado confrontaciones irregulares de los gobiernos de China y Alemania, llevando a nuevas relaciones globales que parecen no dan lugar al diálogo y responden a intereses particulares. Bien lo resume Viri, desde esos últimos días de enero y a la fecha se ha sentido como que cada semana, cada día la agenda se mueve y todo provocado evidentemente pues por este nuevo estilo, aunque Donald Trump no es un nuevo presidente, es su segundo mandato, pero pues sí está imponiendo un nuevo estilo Leo Ren. Al final de cuentas, todos los aliados a los que ha provocado, todos esos parece que son nuevos aliados. Y nosotros como mexicanos pues termina siendo bastante influyente para nuestro gobierno y pues evidentemente aquí en Trending que tocamos las tendencias en redes sociales y que además tratamos de darle esa perspectiva joven, pues hoy queremos hablar de cómo esta tal vez nueva manera de hacer relaciones internacionales nos afecta a los jóvenes mexicanos. ¿Cómo estás, Ren? Hola Beto, bien, gracias, contenta de saludarlos chicos, sobre todo porque amanecimos con la noticia de que Estados Unidos impone un arancel del 25% a las importaciones de aluminio y acero a Europa y Canadá. También se pospuso por segunda ocasión este tema de los aranceles a los productos de importación en México, entonces tenemos un tema bastante interesante porque queremos saber esto cómo se traduce en nuestra canasta básica. Sí. Y para eso nos acompañas hoy Leonel Campuzano Rivera, nuestro invitado del día de hoy. Él es internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestrante, divulgador científico en el medio RI Sando. Bienvenido, Leonel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy bien y bueno, pues para hablar de estas cosas nuevas que ocurren en el mundo. Algo que hemos visto y que ya mencionaba también bastante bien Beto era esta parte de una nueva forma de gobernar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos leer estas nuevas actitudes, decisiones que se están tomando en Estados Unidos a cómo se traduce, por ejemplo, en la política mexicana? Bueno, es complicado explicar bien cómo funciona esta nueva forma de gobernar porque en realidad Donald Trump específicamente no está mostrando una nueva forma de gobernar, sino una lógica que ha venido trayendo ya durante varios tiempo, que es esta forma agresiva de gobernar, esta forma agresiva de negociar con aliados y con no aliados también. Uh-huh. Entonces no es nueva, pero sí está más potente, derivado también sobre todo de que Donald Trump ya no va a competir por un siguiente periodo, esperemos que ya no sé si, ¿verdad? En teoría no podría competir por un nuevo periodo, pero esto lo ha fortalecido. No hay necesariamente en términos políticos algo que perder y hay todo que ganar. Y un negociador de la talla de Donald Trump, rodeado con estos otros tecnopoderosos, con estos negociadores como Elon Musk, Mark Zuckerberg, exactamente. Jeff Bezos. Jeff Bezos lo empoderan mucho, ¿no? Entonces eso yo creo que no es nuevo, pero sí es importante entenderlo en su contexto. ¿Cuál es la diferencia, Leonel, si como dices, es mucho de agresividad al gobernar, al mandar estos aranceles y después arrepentirse, pero igual manteniendo como esa imagen de negociador duro? ¿Cuál es la diferencia de esta manera de proyectar al gobierno de Estados Unidos al mundo y con ellos sus aliados con la diplomacia convencional? O sea, sabemos que el ser diplomático, inclusive en nuestro día a día, hablar de que seas diplomático es de que seas como un poco más como mesurado, ajá, exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este estilo con lo que es la diplomacia convencional, la diplomacia de los últimos años? Hay cosas muy interesantes. Primero hay que tener en cuenta que la lógica política de la negociación de Estados Unidos siempre ha tenido estos dos ámbitos de tener estos buenos modos, estos buenos modales, de ser consciente, dar ciertas ayudas, pero también ha tenido esta lógica dura, ¿no? De esta negociación de golpe, de manotazos en la mesa,
Esto ha existido en la historia de Estados Unidos, que también se le ha denominado como la política de la zanahoria y el garrote, ¿no? Acá en México podríamos decir o copelas o cuello, pero más o menos es esa dinámica, ¿no? Donald Trump es un personaje que es más de la política del garrote, pero también estamos viendo una lógica en la que los modelos de negociación eran muy clara o muy evidente la división entre la lógica de la negociación en la política, ¿no? Donde se conservaban los buenos oficios de la diplomacia, etcétera, etcétera, y era más evidente la lógica dura de la negociación en los espacios económicos, que estamos viendo hoy derivado de la propia personalidad y la propia forma de empresario de Donald Trump, pues que estas negociaciones que eran más comunes en la lógica económica se están trayendo a la lógica política. Entonces, eso provoca que estas formas de negociación las estemos viendo y nos alarmen o nos preocupen, etcétera, etcétera. Pero en realidad ya ha sido común ver esto, pero les digo, hoy en la política internacional, Trump está utilizando como moneda política el tema económico, pero también eso ha dejado ver cómo hay resistencias al interior de Estados Unidos que también lo están conteniendo un poco, ¿no? No es tan fácil nada más llegar, manotear en la mesa y listo y se hace lo que dice, ya está habiendo resistencias, ¿no? Ya mencionas una palabra que me parece muy interesante, que es el tema económico, ¿no? Al final Donald Trump puede ser presidente de los Estados Unidos, pero también es un empresario. Entonces, ¿cómo esto se relaciona, que nos compartes de una moneda de cambio económica, a la inestabilidad que podamos entender que está ocurriendo también a manera global, y con esto, pues, cómo nos afecta como México, como el país vecino? Hay algo interesante que decir, que es la inestabilidad que aparentemente estamos viviendo ahorita, que pareciera ser nueva, ¿no? Que de repente llega Donald Trump por segunda vez al mandato de los Estados Unidos y por lo tanto al mandato de una de las potencias o la potencia global más importante. Estamos viendo algo que pareciera como novedoso. La realidad es que la inestabilidad ha sido constante en las relaciones internacionales en general en el mundo, ¿no? Si le preguntamos tal vez a los Estados Unidos, pues ellos podrán percibir algunos momentos de paz o de mayor estabilidad, pero si le preguntamos, por ejemplo, a las palestinas y a los palestinos, pues nos van a decir que estabilidad para quién y de qué, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, afecta porque al final Estados Unidos y sus dirigentes pues tienen repercusiones inmediatas con firmas ejecutivas, con acciones muy particulares, tienen repercusiones inmediatas en lo internacional y de manera específica en nuestra relación binacional México-Estados Unidos, ¿no? Obviamente que el elemento económico sea la moneda de cambio, eso dispara o reduce los precios de la canasta básica, de la vivienda, del acceso, por ejemplo, a cosas que podrían no ser tan básicas, pero al sector automotriz, el sector energético, por supuesto, también lo altera demasiado, y esas alteraciones suceden muy rápido, derivado también de la propia dinámica del sector económico, ¿no? Entonces, cuando se traslapan de manera política, el uso político de lo económico, obviamente los resultados son mucho más rápidos, claro, y también son más inestables en términos económicos. Leonel, antes de pasar a la segunda parte de la entrevista, después de la pausa, que queremos justamente hablar de, pues, cómo esto nos afecta a los jóvenes mexicanos, porque ha de interesarnos. Algo que retomábamos, por ejemplo, en la cápsula de inicio, pues, esta discusión que tuvo Donald Trump con el presidente Zelensky, justamente de Ucrania, y que, pues, esto ha evidentemente disparado una gran cantidad de opiniones de si ya no son aliados. Trump ha buscado peleas con la Unión Europea, que son históricamente aliados. Entonces, el título de nuestro programa, ahorita es Nuevas Relaciones Internacionales. O sea, ¿podemos empezar a pensar por lo menos en un nuevo panorama, nuevos aliados? ¿O es demasiado pronto? Trump lleva 6 semanas en el gobierno. O sea, ¿es tal vez reaccionario? ¿O qué nos dirías al respecto? Las relaciones internacionales siempre cambian. Siempre hay algo nuevo, ¿no? Y algo que se mantiene de las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que no necesariamente es muy apresurado, pero la llegada de Donald Trump volvió o reconfiguró más bien las existentes relaciones que ya tenían algunas regiones. Sobre todo, por ejemplo, la Unión Europea. Llegando Donald Trump, ya sabían que la lógica que traía Trump desde su primer mandato era voltear a Rusia de nuevo, volver a establecer estas conexiones prontas, y eso, y el tema de la seguridad, el tema de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Que Donald Trump en su primer mandato decía, llegando, nos vamos de la OTAN, nos está costando mucha lana, ustedes velen por su seguridad. Entonces, ya cuando sabían que iba a llegar nuevamente Donald Trump, tuvieron que sentarse rápidamente a ver qué iban a hacer, no solo con el tema de la guerra ruso-ucraniana,
sino con propiamente el tema de su seguridad, que es verdad. La Unión Europea no ha podido resolver exactamente el tema de la seguridad. Tienen política común económica, política de movilidad, política agraria, etcétera, etcétera, común, pero el tema de la seguridad sigue siendo uno de los grandes temas de la soberanía de los estados, entonces no lo han podido resolver y mucho de eso lo descansaron sobre el Tratado del Atlántico Norte y sobre la institución, la OTAN. Entonces, obviamente eso hace que se tengan que volver a reconfigurar, pero no solo en la Unión Europea, también los países en Asia, también los países de América Latina, más débilmente, pero hemos tenido que voltear otra vez a vernos entre nosotros como, ¿qué vamos a hacer con Claro. este señor? Entonces, no sé si son nuevas, pero sí al menos podría decir que se ven reforzadas por un personaje como Donald Trump. Pues con eso, ese panorama creo que podríamos dar entonces paso, Leonel Ren, a nuestra siguiente parte, que es en la que queremos saber pues cómo afecta a los jóvenes y también cuáles son las potenciales repercusiones, pero eso lo vemos después de la pausa. No se despeguen porque estamos aquí hablando en Trending sobre las nuevas relaciones internacionales. Ya volvemos. Los acontecimientos políticos son uno de los temas que más comentarios genera en redes sociales, en donde los jóvenes han expresado su sentir respecto a las relaciones diplomáticas internacionales, particularmente en las que Estados Unidos ha sido protagonista recientemente. Desde descontento hasta risas, son diversas las reacciones que se observan en redes. Eso sí, los memes nunca faltan. Lo que es indudable es que los usuarios auguran años difíciles en la relación internacional con nuestro vecino del norte, aunque otros también lo han visto como una oportunidad para promover el consumo de productos hechos en México. La aplicación de aranceles implementada hace unos días, por ejemplo, ha motivado incluso la circulación de una lista de marcas 100% nacionales. Por otro lado, muchos cuestionan la capacidad del gobierno mexicano para hacerle frente a los complejos problemas que se avecinan para México, mientras que otros consideran que la presidenta está actuando oportunamente y con cabeza fría. A nivel global, los usuarios visualizan relaciones conflictivas que han dejado preocupación entre los jóvenes, sobre todo por las consecuencias que esto pueda traer para la sociedad y para su futuro. Y ya Gerardo nos comparte bastante bien lo que los jóvenes hemos tomado de estos últimos acontecimientos, desde los memes, que por supuesto no pueden faltar, hasta este tema de consumir más marcas nacionales. Beto, Leonel, que continuamos aquí hablando contigo, Leonel Campuzano, nuestro especialista del día de hoy, y pues aquí con todo este contexto de cómo deberíamos adentrarnos a este tema de la relación México-Estados Unidos, te preguntaríamos por qué resulta importante que en efecto sigamos el hilo de la conversación y pues abramos entornos de contexto para pues seguir este tema que también nos involucra, por supuesto, a los jóvenes. Yo creo que algo que hay que decir es que es válido entender que lo que pasa en el país, con lo complicado que ocurre en el país, narcotráfico, temas de pobreza, temas de violencia, etcétera, etcétera, atender a veces la relación con Estados Unidos como que le suma a esta preocupación. Entonces puedo entender que a veces es demasiado abrumador, que la neta pues a veces mejor le apago y ya vivo en el mundo de los memes y me divierto y tal, pero hay que tener también en mente por qué es importante que voltemos a ver no solamente lo nacional, sino lo internacional y específicamente esta relación binacional que tenemos con Estados Unidos, que tiene que ver con que no solamente hay una afectación económica directa, esto que decíamos hace rato, la canasta básica, la vivienda, los combustibles, energía, etcétera, etcétera, que por supuesto impacta y puede impactar de un día para otro en estas relaciones, no es todo los aranceles y demás, pero también es importante tenerlo en cuenta porque ya decíamos al principio que Donald Trump se ha hecho rodear de aquellas personas que gobiernan, por decirlo así, los medios de comunicación que para nuestra generación sobre todo son medios de comunicación tradicionales de la vida cotidiana, Sí. ¿no? Entonces tener a un Elon Musk gobernando X, dando permisos, quitando permisos a esto que le han llamado la libertad de expresión, pero que ha sido la puerta de entrada para discursos xenofóbicos, incluso podemos hablar de discursos neonazis, podemos hablar de discursos
con una carga machista, violenta, muy exacerbada, no solamente se quedan en el espacio digital, sino que hemos visto que se han movido a lo que podríamos entender como la realidad, ¿no? Entonces también, por supuesto, ver este nivel de violencia exacerbada en estos espacios de comunicación afecta de manera directa a nuestra generación, a todas, pero a nuestra generación de manera particular, porque estamos ahí día con día, ¿no? Entonces hay una afectación económica, pero hay una afectación social de manera inmediata también en lo que pueda o no hacer o dejar de hacer no solamente el presidente de los Estados Unidos, sino el grupo del que se ha hecho rodear para este nuevo gobierno con estas características que hemos venido platicando. Y algo que no mencionamos tampoco al inicio del programa, Leonel, pues tú también eres profesor de la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues tenemos a jóvenes estudiantes de 18, 19 años, como dices, ¿no? O sea, inclusive traerles esa conversación a ellos es aún más vigente para nosotros los que estamos ya en otro sector demográfico, que de todos modos crecimos con ello, pues ellos desde casi todo el tiempo han crecido, han sido educados por las redes y bien decías, ¿no? O sea, un Elon Musk que es muy cerca a la Casa Blanca, Zuckerberg, Jeff Bezos que estuvieron presentes ahí casi en primera fila en la inauguración. Entonces, eso al final de cuentas, pues sí, nos afecta también a nosotros, aunque no seamos estadounidenses, ¿no? O sea, esa es la reflexión que tú haces con tus estudiantes, la reflexión que haces del panorama actual. Sí, justamente lo que platicamos mucho es por qué es importante hacer este seguimiento de las redes y por qué es importante también hacer el seguimiento de quienes rodean a quien entendemos, a veces yo les digo como a veces malentendemos, como si Donald Trump pudiera hacerlo todo solo. Y la realidad es que hay muchos agentes involucrados en lo que recibimos de parte de su política, que no solamente son Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, más otras personas, su secretario de Economía, su secretario de Hacienda y demás, sino que hay muchos agentes involucrados, incluso también de este lado, ¿no? En la respuesta que hemos visto en esta relación binacional, que si bien aquella que la encabeza es la presidenta Claudia Sheinbaum, también tiene un equipo que ha tenido que generar interacciones directas con quienes podemos pensar como sus homólogos, ¿no? No solamente el secretario de Relaciones Exteriores, no solamente el secretario de Economía, o de Hacienda, por ejemplo, sino todos sus equipos que también están generando relaciones continuas para poder atender esta ríspida relación que está promoviendo el presidente Donald Trump. Y aún así, Claudia ha mantenido lo que ella llama cabeza fría, pero ha mantenido una narrativa de querer mantener esta relación de igualdad entre los gobiernos, ¿no? Y Donald Trump lo ha reconocido, no tan abiertamente, pero sí ha dicho que tiene una relación de respeto con la presidenta Claudia Sheinbaum, etcétera. Ya nos mencionas un poco también de esta relación que ha tenido México con Estados Unidos, de la respuesta que hemos visto en los últimos días. Aquí te mencionaríamos también más un contexto global. ¿Cuáles son las consecuencias o este panorama que podemos ver a futuro a partir de estas semanas que Donald Trump ya tiene en la presidencia? Es muy interesante pensar en una perspectiva en el caso de la política internacional, sobre todo porque hay elementos continuos en la política con los que podemos hacer perspectiva. Pero hay otras cosas que en realidad tienen que ver con la propia personalidad, no solamente de Trump, sino de los otros y las otras líderes del mundo que no tenemos forma de medir necesariamente. En perspectiva yo podría decir, bueno, la lógica de la política de Claudia Sheinbaum va a seguir siendo hacia el interior, el reforzamiento de los productos nacionales, este tema de la marca hecho en México que no es nuevo, pero que se está retomando de manera clara en este gobierno, y que hacia el exterior la lógica de México seguirá siendo la participación en foros internacionales, la participación, esto de las relaciones entre pares de los propios gobiernos de los países, no solo México-Estados Unidos, sino México-Estados Unidos-Canadá, otras regiones, la Unión Europea, por ejemplo. Y en el caso de Donald Trump, lo que sí podemos pensar que va a seguir ocurriendo como perspectiva es, pues, va a seguir utilizando esta estrategia de negociación dura, va a seguir haciendo esta demostración de poder, por ejemplo, con personajes como Volodymyr Zelensky, que lo decíamos hace rato, poco le faltó para que lo sapeara, ¿no? Entonces... Sí, aclarar, perdón, que el video que vimos hace ratito era justo que circuló en internet, sí. pero de IA, o sea, era generado con inteligencia artificial, respuesta de la gente y de los jóvenes en redes sociales. Exactamente. O sea, mantener esa línea. Y que eso también, o sea, por ejemplo, estas acciones, estos memes, también son una forma de comunicar de manera diferente. O sea, los memes sí han demostrado ser un elemento que comunica no solamente el sentir de nuestra generación, sino que también puede ser un vaso comunicador en términos políticos, ¿no? Entonces, retomo lo de la perspectiva, sí podemos pensar que Donald Trump va a seguir haciendo esta
fórmula que le ha venido funcionando, no del todo como él pensaba que le iba a funcionar rapidísimamente, porque también tiene elementos de contención hacia el interior. Las principales resistencias que encuentra Estados Unidos hacia sus políticas en general, generalmente vienen desde el interior, ¿no? Eso es sorprendente, pero generalmente vienen desde el interior. Entonces, eso puede ocurrir en términos prospectivos. Podemos hablar también de este estira y afloja que va a haber con líderes con los que existe una relación complicada con la Unión Europea o con Putin, ¿no? Lo más seguro es que se sigan reforzando las relaciones con Rusia, con el gobierno de Israel, quien esté en el gobierno de Israel, etcétera, etcétera. Pero también podemos ver acercamientos, por ejemplo, con el gobierno de Venezuela que ha tenido Donald Trump en algunos días pasados, ¿no? Eso es lo que podemos percibir. Ya como un modo de reflexión, cerrando esta conversación, Leonel, pues qué nos toca, ¿no? A los jóvenes en este sentido de pues mantenernos informados, cómo es que, como dices, ¿no? O sea, si nos mantenemos informados de nuestro propio entorno, de repente aventarle en el entorno internacional puede ser muy cansado. Entonces, pues qué, por ejemplo, ¿qué le dices tú a tus estudiantes? ¿Qué le dices al auditorio de qué podemos hacer o cuál es como este rol que tomemos ante un constante panorama global que, pues, lo dijiste, me robó, tu concepto siempre está cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca como jóvenes? Yo creo que primero entender nuestro momento y nuestro espacio, ¿no? A veces quisiéramos hacer más cosas, quisiéramos comunicar de manera más efectiva para preocupar, para tomar acción colectiva, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el primer momento es sí estar informado. El segundo momento es entender lo internacional fuera de las narrativas que han estado fluctuando en los medios de comunicación, ¿no? Desde se viene la Tercera Guerra Mundial, yo siempre les digo a los estudiantes, guarden ahí las proporciones, no es tan fácil decir esa clase de cosas, pero la narrativa sirve mucho. Claro. Entonces, ese es el segundo momento, ¿no? Como adentrarse en el estudio, entender quiénes participan de la política internacional, los que se ven, los que no se ven tanto, pero siguen participando. Y yo creo que el tercer momento tendría que ver con cómo podemos justo generar estos espacios también entre nosotras como personas jóvenes para entender cómo responder en el caso en el que estoy segura que habrá alumnas y alumnos en los espacios en donde compartimos que llegarán a esos lugares de toma de decisiones, ¿no? Entonces, poder armar desde etapas más tempranas esta conciencia ampliada, pues yo creo que podrá servir para que cuando llegue un personaje como Donald Trump, no sea solamente un tema de susto y pánico, sino que se puede entender que hay posibilidades fuera de los personajes que pareciera que construyen solos las relaciones internacionales. Leonel, pues llegamos al final de nuestra entrevista. Leonel Campuzano, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una reflexión muy interesante sobre todo esto último de siempre guardar las proporciones. Lo decías antes de que entráramos a los micrófonos, seguramente Trump nos estará generando tendencias de manera constante, pero qué bueno que pudiste acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Muchas gracias, Leonel, Beto, y llegamos al final de esta emisión. Ya escuchábamos la reflexión, hay que mantener el diálogo y mantenernos informados en torno a esta relación México-Estados Unidos y por supuesto pues ya vendrán muchísimos otros acontecimientos en los próximos días. Recuerden que aquí en Entrening, este programa de jóvenes para jóvenes, nos vemos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados y bueno, aquí nos encontramos la siguiente semana. Beto, un gusto. Nos vemos, Ren, hasta pronto.